En esta oportunidad vamos a trabajar el verbo y la conjugación. Sabemos que el verbo es el núcleo fundamental del sintagma verbal en la oración. El verbo se transforma por la posposición de morfemas flexivos en diferentes modos: tiempo, número, persona y aspecto. También sabemos que todos los verbos en quechua son regulares, es decir, la raíz o lexema verbal permanece inalterable. Por ejemplo, puñumushanquiñachu. Vamos a pasar a hacer la conjugación en el modo indicativo simple. Waikuy, cocinar, está en el verbo infinitivo. ¿Qué hacemos? Nos quitamos el sufijo verbal y nos quedamos con la raíz verbal, waiku. Y luego vamos a añadir las desinencias verbales o sufijos verbales. Y quedaría de esta manera: waikuni en el presente, waikurani en el pasado, waikusaj en el futuro. Kunan pachapi, ñawpaq pachapi, hamuq pachapi. Ahora vamos a ver kunan pachapi en el presente. Los pronombres personales, la raíz verbal, los sufijos verbales y quedaría de esta manera: waikuni, waikunki, waikun, waikunchis, waikuiku, waikunkichis, waikunku. Estos sufijos nos van a indicar el número y la persona. Eso sería en el presente, kunan pachapi. Ahora vamos a ver en el modo progresivo o el presente continuo. Los pronombres, la raíz verbal, los sufijos verbales, sha es el modo progresivo que nos indica la acción. Sería de este modo: Waikushani, yo estoy cocinando. Waikushanki, tú estás cocinando. Waikushan, él está cocinando. Waikushanchis, waikushaiku, waikushankichis, waikushanku. Si quiero aplicarle una fórmula, sería de esta manera: la raíz verbal, el sufijo sha, que me indica el presente continuo o el presente progresivo, y las desinencias verbales o sufijos verbales que me indican la persona, el número. Vamos a ver ñawpaq pachapi. Pronombre, la raíz, los sufijos, y quedaría de esta manera. En este caso, el sufijo ram es el que me indica el pasado, al igual que el erqam, quedando de esta manera: waikurani, waikuranki, waikuran, waikurankichis, waikuraiku, waikurankichis, waikurangu. Entonces nos indica el pasado: yo cocinaba, etc. Vamos a ver con el sufijo erqam y quedaría de esta manera: waikurqanni, waikurqanki, waikurqan, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver en el progresivo. Añadimos sha, el progresivo, ra del pasado y los sufijos verbales, quedando de esta manera: waikusharani, waikusharanki, waikusharan, waikusharanchis, waikusharaiku, waikusharankichis, waikusharanku. Si le aplicamos una raíz, sería la raíz verbal waikuy, sha el progresivo, ra el pasado y las desinencias verbales dependiendo de la persona y el número. Ahora vamos a ver en ñawpaq pachapi. ñawpaq pachapi. En el ñawpaq pachapi, estos sufijos que están de rojo serían los sufijos verbales, pero que me indican el futuro: waikusaj, waikunki, waikunqa, waikusunchis, waikusajku, waikunkichis, waikunqaku. Nos están indicando el futuro. Ahora vamos a ver en el progresivo. Aplicándole la fórmula, sería la raíz verbal, sham, del verbo estar, o el presente continuo, el progresivo, y luego las desinencias verbales o sufijos verbales del futuro, quedando de esta manera: waikush sha saj, yo estaré
cocinando. Waikushanki, tú estarás cocinando. Y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a conocer algunos verbos que generalmente hacemos en un día cualquiera. Les ayudo con las cuatro primeras. Levantarse, hatari, otah rikchari, puri, otah haikuy, armakuy, urayuy, etc. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con ejemplos más concretos, ¿no? En primera persona, solamente vamos a trabajar en el presente. En primera persona el sufijo es ni. Entonces, la raíz puglia, pugliani, pugliashani. Pugliani, yo juego. Pugliashani, yo estoy jugando. Waikuni, waikushani, napaikuni, napaikushani. En segunda persona. En segunda persona sería el sufijo n. Puglianki, tú juegas. Pugliashanki, él está jugando. Con waikui. Kan waikunki. Kan waikushanki. Napaikunki, napaikushanki. En resumen, en segunda persona sería el eneki. Ahora vamos a ver en tercera persona. En tercera persona sería n, ¿no? Pai puglian, pai pugliashan. Pai puglian, él juega. Pai pugliashan, él está jugando. Entonces, en otro ejemplo, waikun, waikushan, napaikui, napaikushan. Vamos a ver ahora en el plural, en primera persona, incluyente. No canchis puglianchis. En el simple, en el progresivo, no canchis pugliashanchis. No canchis puglianchis, nosotros jugamos. No canchis pugliashanchis, nosotros estamos jugando, ¿no? Waikunchis, waikushanchis, napaikunchis, napaikushanchis. En resumen, enechis nos dice el verbo en primera persona del plural incluyente. Ahora vamos a ver excluyente. El sufijo es iku. Pugliaiku, pugliashaiku. Pugliaiku, nosotros jugamos. Pugliashaiku, nosotros estamos jugando. Y quedaría de esta manera para los otros ejemplos. En resumen, iku sería el sufijo que me indica la primera persona en plural del excluyente. Ahora vamos a ver en segunda persona. Segunda persona, kankuna. Pugliankichis, ustedes juegan. Kankuna pugliashankichis, ustedes están jugando, ¿no? Para los otros ejemplos quedaría de esta manera. En resumen, ikichis sería el sufijo verbal que me indica el verbo en segunda persona en el plural. Ahora vamos a ver en tercera persona. Paikuna puglianku. Paikuna pugliashanku. Ellos juegan, ellos están jugando. Para los otros ejemplos quedaría de esta manera. En resumen, NQ sería el sufijo verbal de tercera persona en el plural. Bien, ahora vamos a trabajar algunos ejemplos. Oraciones simples. Por ejemplo, según la imagen. No canchis, mi kunchis, nosotros comemos. No kaiku, mi kuiku, nosotros comemos. Ana, Pedro, Bertacha, Ima, mi kunku. Ese sería en el simple. En el progresivo. No canchis, mi kushanchis. No kaiku, mi kushaiku. Ana, Pedro, Bertacha, Ima, mi kushanku. Sería en el progresivo. Bien, ahora ustedes trabajen a ver las actividades, las acciones que realizan en un día cualquiera. Voy a empezar yo con uno. Estudiar sería noka y achani. Y ustedes lo hacen para el otro. Y tenemos esta ficha para que ustedes lo completen. También aquí, oraciones simples nada más. Añay tupananchiskama.